Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Historia de México. Yo soy su presentador Héctor Guillermo Figueroa Pesqueira, junto a mis acompañantes José María Morelos, Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y este día le estaré haciendo algunas preguntas. Las primeras preguntas irían hacia José María Morelos. ¿Usted qué piensa sobre la participación de todas las castas dentro de la independencia, como los mestizos e indígenas? Y la segunda iría a usted también. ¿Qué piensa usted de la Constitución de Apatzingán? Yo, José María Morelos, me preguntaron sobre la participación de todas las castas dentro de la independencia, como los mestizos indígenas. Bueno, pues hay que tener en cuenta que la guerra de la independencia en un cierto momento pues llegó a ser, como todos sabemos, pues hecha por los habitantes de la Nueva España, pues que estaban pues compuestos por varias ciertas clases sociales, divisiones de gente, etcétera, porque pues mucha gente era diferente a toda la que vivía en Nueva España, pues también habían pues lo que son las culturas, etcétera. Pero cuando llegaron los españoles, pues cuando yo estaba ahí, pues todos los grupos decidimos todos juntos, porque pues a pesar de que habían diferencias en todas las personas que estaban luchando en la independencia, habían demasiadas personas de diferentes grupos, culturas, etcétera. Y pues como ustedes saben, pues en la independencia se dice que incluso en la lucha de la independencia, para independizarse de los españoles, habían luchado unos españoles, rebeldes, prisioneros, y pues así fue como lucharon, pues en grupo. Y luego también me preguntaron sobre ¿qué piensa usted de la Constitución de Apatzingán? Es más bien un documento demasiado importante porque fue en el 22 de octubre cuando yo estaba, que habla sobre la igualdad a toda la persona ante la ley, la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un perfecto obligo. Pues también se decía que la religión católica tenía que ser la única y era más respetado todo, porque antes no era tan así con los españoles. Y su constitución hizo un gran cambio cuando yo estaba en el mandato. Ahora le toca el turno a Miguel Hidalgo. Su pregunta sería, para usted, ¿cuáles fueron los hechos más importantes de la independencia? Y su segunda pregunta sería, ¿cuál fue el conflicto inicial para empezar esta lucha de independencia? Para mí, los hechos más importantes de la independencia de México fueron las primeras juntas de conspiración en contra del virreinato, que fueron en el año 1800 y 1810. También fue cuando di el grito de Dolores y comenzó la lucha de independencia del año 1810 a 1811. También los insurgentes son derrotados del año de 1811 a 1812. José María Morelos toma el mando del ejército independiente. Eso fue en el año 1812 a 1814. El Congreso da a conocer la Constitución de Apatzingán en el año 1814 a 1815. También otro punto sería que Mina, Mier, Terán, Guerrero y Torres continuaron la lucha por la independencia en el año 1817 a 1820. Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala en el año 1821 a 1822. Otro punto sería que el ejército trigarante triunfa y México es un país independiente en el año 1821 a 1822. Bueno, ¿cuál fue el conflicto inicial por el que empezó la lucha de independencia? Al inicio de la guerra de independencia, para mí, de los Estados Unidos, corresponde al levantamiento de armas que fue encabezado por mí por los corredores, por lo cual fueron descubiertos por los españoles. Los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha anticipada a la que fue planeada originalmente. Los miembros de la conspiración se hallaban sin una base de apoyo en ese momento, por lo cual yo tuve que convocar al pueblo de Dolores a sublevarse
en contra de las autoridades españolas el 16 de septiembre de 1810. La pregunta va dirigida hacia el señor Agustín de Iturbide. Sería, para usted, ¿quiénes fueron los personajes más importantes de la independencia de México? La siguiente sería, ¿nos podría dar su opinión sobre el Plan de Iguala? Los personajes más importantes de la independencia fueron Miguel Hidalgo, quien fue el que encabezó el movimiento, Ignacio Allende, que fue uno de los líderes e iniciadores del movimiento, Josefa Ortiz de Domínguez, que fue insurgente de la independencia, José María Morelos, que fue quien organizó la segunda etapa de la Guerra de Independencia, Vicente Guerrero, que fue jefe de los insurgentes en la etapa de resistencia, y Guadalupe Victoria, que fue quien continuó con el movimiento insurgente después de la muerte de Morelos. Es muy importante ya que esto llevaría al establecimiento del primer imperio mexicano. También establecía la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de México y aseguraba la protección de las personas y las propiedades. Además, tenía sus objetivos bien planteados, los cuales eran establecer la independencia de México, sostener el régimen de la monarquía de Fernando VII, imponer la religión católica como religión única y absoluta, y establecer la unión de todos los individuos. Por último, cabe destacar que las dos principales figuras detrás del Plan de Iguala fueron Agustín de Iturbide, quien se convertiría en el primer emperador de México, y Vicente Guerrero, líder insurgente y más tarde presidente de la República de México. Es por eso que es importante este escrito que da por concluida la unión de México con la corona española y establece que el gobierno queda al mando del gobierno trigarante. La última pregunta va dirigida hacia el señor Vicente Guerrero. ¿Cuál es su opinión sobre el abrazo de Acatempán y de su importancia? Propuse una alianza a Agustín de Iturbide, que era el comandante del ejército del virreinato, para así unirse a mi ejército independentista, para así lograr cumplir nuestros objetivos juntos. Después de esta alianza se fundó el Gran Ejército Trigarante. Gracias a este Iturbide pudo dar a conocer el Plan de Iguala por toda la Nueva España. También gracias al comando de otros generales como Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, y después de eso pudimos entrar a la Ciudad de México victoriosos. Gracias, don Vicente, por su respuesta. Con esta última pregunta daremos por concluido nuestro podcast Historia de México. Yo soy su presentador Héctor Guillermo Figueroa Pesqueira y me despido de ustedes para verlos otro día.